Primera de Tesalonicenses 1:5, vamos a empezar hoy y vamos a hablar del poder de Dios. Dice así la palabra: pues nuestro evangelio no solo llegó a vosotros en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bueno, esta primera parte vamos a destacar que habla del poder de Dios. Dice: nuestro evangelio, nuestro mensaje, no llegó a vosotros solamente, dice, en palabras, sino también en poder. Entonces vemos acá que destaca evangelio, y evangelio es el mensaje de Jesucristo. Pablo, como dice siempre, que él predicaba la palabra y la palabra de la cruz. Nosotros predicamos a Jesucristo y a este que fue crucificado. Entonces, siempre hablando de camino de cruz, o el mensaje de Jesucristo, que es lo mismo, podemos analizar o meditar por la palabra que siempre va a tener poder para transformar. Dice, no solamente llegó en palabras, sino también en poder. Entonces, hay un poder transformador en la palabra que quiere hacer cambios en cada uno de nosotros, transformación, y por eso nos lleva o nos llama a tomar la cruz. Siempre la palabra nos insta que tenemos que tomar la cruz, tenemos que seguir las pisadas de Cristo, tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, tenemos que combatir, tenemos que luchar, tenemos que matar los deseos carnales, siempre dice la palabra. Entonces todo esto habla de un camino de cruz. Cuando hay cruz va a haber transformación. Entonces cuando digo hay cruz, cuando hay una entrega al pecado, cuando hay humillación, siempre va a haber transformación. Entonces esto también me lleva a Romanos 15:19. Romanos 15:19. Romanos 15:19. Vamos a dar lectura desde el versículo 18. Dice así la palabra: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia, señales y prodigios mediante el poder del Espíritu de Dios. De manera que en Jerusalén y por los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vemos como lo dice: no osaría hablar, dice, sino de lo que Cristo ha hecho en mí, dice, para la obediencia de los gentiles. Ha hecho en mí primeramente. Y vemos acá la palabra, ha hecho en mí, está hablando de una transformación, de un poder. Entonces dice, para que obedezcan los gentiles con la palabra, con las obras, con potencia y prodigio. Entonces actuó ese poder primeramente ¿en quién? En Pablo, como lo dice acá la palabra, con obras, no solamente con palabras, sino con hechos. Y dice, con potencias, señales y prodigio. Entonces está hablando de milagros ahí, como hizo la transformación en Pablo. Y todo eso se veía en Pablo. Muchas veces confundimos que solamente es saber la palabra, indagar la palabra, meditar la palabra y que nos muestre el pecado. Está bien hasta ahí, pero el tema es que debemos llegar a una transformación. Entonces ahí se va a ver reflejado el poder de Dios en nosotros. Entonces, como esto se reflejaba en Pablo claramente, como lo dice el versículo acá, también eso llevó a la obediencia a los gentiles, porque vieron el poder de la transformación, el poder del evangelio, no solamente en palabras, sino que eso que predicaba estaba hecho realidad en Pablo. Entonces había un cambio, una transformación, una procesión por dentro y también, en este caso, por fuera, porque vieron la transformación de Pablo, dice, y entonces esto lo llevaron a la obediencia a los gentiles. Y yo entendía acá que cuando actúa el poder del Señor en vos o en uno, no solamente se tiene que ver reflejado en la palabra, sino también en la transformación en cada uno de nosotros. Y eso lleva a que los demás también crean. Pero si no hay transformación en nosotros, ¿por qué deberían creer la palabra las personas que nos están escuchando? ¿Por qué?
¿Por qué? Si ellos quieren ver que esto que predicamos, que decimos Dios tiene poder para cambiar, primeramente me tiene que cambiar a mí. Si no me cambió a mí, ¿por qué deberían creer? Entonces vemos que ahí también tenemos algo que meditar en nuestra condición, porque muchas veces predicamos la palabra y es verdad, muchas veces nos usa, muchas veces sentimos el quebrantamiento, pero la gente quiere ver el paso más allá, la transformación de mi vida, la renovación. En todo, en hecho, en conducta, en todas las áreas donde me lucha Satanás y de donde sirvo como tropiezo a las demás personas, también ellos tienen que ver ese cambio. Y ahí recién vas a ver el poder de Dios y ellos también van a tomar la cruz, lo vas a convencer porque va a haber un cambio. Y entonces ese cambio se refleja en poder. Y ese poder se refleja en la autoridad contra el pecado. Entonces ahí nos está hablando la palabra que primeramente empieza por mí y después voy a convencer a los demás. Pero muchas veces decimos, no, es incrédulo, no cree. ¿Pero qué están viendo en mí? Hay transformación, hablo realmente algo que lo estoy viviendo, que lo estoy palpando, y ahí viene, hermano, la controversia en nuestro mensaje, la controversia en uno que está predicando, que esta palabra no solamente es palabra, sino que también es transformación, es poder, y eso es lo que va a llevar al arrepentimiento a los demás, pero si no ven en nosotros, olvídense, o sea, pueden venir por un tiempo, tal vez vengan tus parientes, tus allegados, un amigo llegue, pero si no ve la transformación en vos, también se va a retirar. Así como vino, se retira, porque no ven el testimonio en nosotros. Y eso depende, hermano, depende mucho de nuestra transformación para que ganemos almas. Y dice acá la palabra también en Marcos, Marcos 1, 21 y 22. También esto está en Mateo 7, 22, pero vamos a leer el de Marcos. Dice así la palabra: y entraron a Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vemos acá la palabra, le enseñaba a Jesucristo como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, bueno, a los fariseos que le decía, hipócrita, sepulcro blanqueado. Entonces veían un fingimiento, algo que no vivían en ello. Pero Jesucristo tenía la autoridad de Dios, lógicamente era el Hijo de Dios. Pero acá nos está dejando una enseñanza que esa transformación, ese poder también tiene que estar reflejado en nosotros. Y tiene que ir con autoridad, con poder la palabra. Pero ¿cuándo va a ir con autoridad, con poder? Cuando hay transformación en nosotros. Porque, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a hablar del poder de Dios y de la transformación que hizo en mí. Por ejemplo, con el vicio. Y si yo todavía no vencí el vicio, entonces, ¿cómo voy a predicar con autoridad? No voy a predicar con autoridad. ¿Por qué? Porque primeramente lo que me va a agarrar es la vergüenza. Es verdad que yo no lo vencí, pero estoy tomando la cruz y vas a empezar a mirar para abajo porque no tenés autoridad, porque todavía no venciste, no sentiste el poder de Dios. Entonces no va con autoridad. Y así también en toda área, ¿no? Cuando hablamos de ustedes, muchas veces tocan el tema del noviazgo, las pasiones, el estar en pareja. Y por ejemplo, ¿cómo va a tener una autoridad contra las pasiones, el sexo y todos los deseos, esos mundanales que le toman? ¿Con qué autoridad van a enseñar? Cuando están enseñando el sexo, lo primero que van a hacer es agachar la cabeza y tener un poco de vergüenza, porque uno sabe la condición en que está y todos los demás también lo ven reflejado en uno. Entonces no tiene la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? No está enseñando como Jesucristo te dejó el parámetro acá. La autoridad de Dios, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces vemos que Dios actúa en uno cuando siente ese poder. Hay una humillación, hay una entrega. Actúa en uno y la gente lo nota, porque acá la gente dice que se admiraba. Y van a notar así también la gente la diferencia entre uno en que actúa el poder de Dios y en otro que no está actuando, la transformación, estoy diciendo. Y después ya queda en la gente, ya queda el creer o no creer. Dice acá, se admiraban. Y es verdad que también muchos se admiraban y solamente quedó en una admiración. Pero eso ya depende del oyente, pero nadie va a negar que cuando hay humillación y hay transformación, actúa el poder de Dios en uno, nadie va a poder negar que el poder de Dios
está operando en esa vida, está operando en ese instrumento. Entonces, ¿pueden seguir? ¿No pueden seguir? Eso depende de la humillación del oyente. Pero que nadie niegue que el poder de Dios, de la transformación, de tu cambio, esté en tu vida. Amén. Y dice así la palabra en 1 Corintios 2:4. 1 Corintios 2:4. 1 Corintios 2:4. Primera de Corintios 2:4. Dice así la palabra: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y en otra versión dice así: era el Espíritu con el poder quien nos convencía. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Bueno, yo llegaba a la conclusión de esta palabra que primeramente tenemos que sentir el poder en nosotros, la importancia de ser guiado, de ser tomado o de ser transformado por el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Cuando toma el Espíritu de Dios ese poder en nosotros, de gozo, de paz, de alegría, de transformación, de arrepentimiento en nuestra vida y se ve reflejado el cambio, entonces recién ahí va a actuar con poder esta palabra. Ahí va a actuar con poder. Primeramente tiene que trabajar en nosotros el Señor, actuar el poder de Dios en nosotros y después va a actuar en el oyente. Pero cuando no hay transformación, es una palabra vacía, una palabra hueca, como la de los fariseos. No tenía poder, no tenía autoridad. ¿Por qué? Porque ellos mismos no lo vivían. Entonces a los fariseos siempre les reprendía, dice: ustedes mandan a que cumplan estos mandamientos y lo otro, y dice, ponen pesadas cargas, pero ustedes ni con un dedo lo cumplen. Entonces así muchas veces, hermano, hablamos de grandes milagros del Señor, de grande, qué grande es el poder, pero si en nuestra vida no hay tocarla ni con un dedo, al menos los pecados que uno mezquina, entonces, a ver, ahí nos avergüenza el mismo enemigo. Entonces, ¿cómo va a escuchar justamente la palabra o va a llegar el poder en esa vida? Dice, ni mi predicación ni mis palabras, ni mi predicación, dice, fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Entonces yo le puedo enseñar de una manera, de otra, pero si no actúa el poder del Señor en mí, no va a convencer a nadie. Entonces, como dice acá la palabra, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ya vuelvo a repetir, cuando está el poder de Dios en cada uno de nosotros, hay una transformación, va a haber un discernimiento, vamos a ser tomados por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios va a actuar en nosotros y es la que va a golpear esa palabra mismo que utiliza como martillo que quebranta la piedra. Va a llegar, ¿por qué? Porque primeramente yo siento el poder, entonces dejo que actúe en mí, me humillo para que me tome el poder de Dios y entonces ahí va a llegar. Entonces vas a ser guiado, vas a tocar, justamente el problema que está pasando y vas a sentir esa persona que le está golpeando algo, aunque tu vida todavía no esté totalmente transformada. Pero ¿qué va a pasar? Al ser guiados por el Espíritu de Dios o al entregarnos a la humillación, a tomar la cruz, entonces está haciendo el proceso en nosotros. Entonces, ¿quién está actuando ahí? El poder de Dios está machacando el pecado, está destruyendo el pecado. Entonces ese mismo poder, aunque sea inicial, aunque sea de principio, pero hay ya un principio de cruz, entonces es la que va a llevar a convencer al que está escuchando que necesita también ese poder. Que ese poder que está hablando en vos es el mismo poder de Dios. Y no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Cuando hay humillación siempre va a ser palabra de Dios. Por más que sea una humillación inicial, pero eso necesitamos sentirlo. Día a día la transformación para que pueda llegar a las demás personas. Es imposible, hermanos, si no actúa el poder de Dios en mí, que yo quiera convencer a otros. Y dice acá la palabra también, Colosenses 2:2. Colosenses 2:2.
Dice así la palabra: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando un verdadero conocimiento en el misterio de Cristo, de Dios, es decir, Cristo. Amén. Vemos acá la palabra: alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Primeramente sacamos en esta parte: sin conocimiento de palabra es imposible que alcancemos la riqueza. ¿Por qué? Porque no conocés cuáles son las riquezas. Es imposible. Entonces, primeramente, la riqueza, ¿qué es? La sabiduría de Dios, dice la palabra, ¿no? Entonces, el gozo, la paz, después lo que describe lo que es el fruto espiritual. Entonces, esa es la verdadera riqueza. Pero uno va a alcanzar esa riqueza solamente por conocer la palabra. Y como dice acá, de una plena comprensión, total certidumbre, total confianza, total fe. Entonces estar convencido por la palabra de que es así. Primeramente, como dije acá, las riquezas se alcanzan por el conocimiento o por el conocimiento experimentar la riqueza, que es lo mismo. Bueno, sin el conocimiento, como lo declara acá, no podemos alcanzar las riquezas porque no sabemos cuáles son. Entonces, como digo, las riquezas siempre van a figurar o van a representar al poder de Dios. Esa es la riqueza de su gloria. Estar en la misma presencia del Señor significa gozo, paz, transformación, alegría, paciencia, todas las cualidades de lo que significa la esencia de Dios, resultando, dice acá en la segunda parte, en un verdadero conocimiento del misterio de Cristo, es decir, del misterio de Dios, es decir, Cristo, en un verdadero conocimiento. Y el verdadero conocimiento siempre hablamos de experimentar ese poder de Dios, ese poder derramado en la cruz, que es el Cristo, el mismo sacrificio para transformación, para cambio de vida, para salvación, es la que debemos experimentar. Entonces, una vez que lo experimentamos, ya no lo podemos negar. Y digo, todos tenemos una convicción en algo, acá, todos los presentes. La convicción es que somos hijos de Dios y que Dios existe. No podemos negar la existencia de Dios. No la podemos negar. Podemos pelearnos con Dios, podemos enojarnos con Dios, dejamos de congregarnos y todas las demás cosas, pero no podemos negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya mismo hablamos con Dios y sabemos que somos los hijos, hemos experimentado, ha entrado esa relación de padre a hijo, por más que nunca has sentido el poder de Dios, pero no lo podés negar. Sabés que existe Dios. Por más que no... A ver, es algo inicial que sentiste. ¿Sabés? Y hay una relación. Y sabés que cuando vos estás en pecado, sabés que estás actuando mal. Sabés que andás por malos caminos. Sabés que esta es la verdad, pero no querés tomar la cruz, pero lo sabés. Bueno, eso es lo que justamente enseñamos acá. Que el verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Entonces, tenemos que llegar a ese pleno conocimiento, a ese pleno entendimiento. ¿Para qué? Para más transformación, para alcanzar más riqueza, para alcanzar más poder en nosotros. Entonces, hay un conocimiento inicial, pero debemos llegar también al conocimiento pleno, un conocimiento total, de experimentar totalmente. Y eso es lo que quiere hacer en cada uno. Después, ya te digo, nadie puede negar el poder de Dios, al menos en lo que hemos experimentado, la salvación, tenemos la convicción total de que Dios existe. Después está la pelea con el Señor, la relación quebrada, la relación rota, pero ese es otro tema, ¿no? Y dice acá en Isaías 55:11, 55:11 de Isaías, vamos a leer el 7 y el 11. Dice así la palabra: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vemos, esto lo nombro por el contexto, 55:7 de Isaías. ¿Por qué? Porque acá le está hablando a que se arrepientan, dice,
Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Y la segunda parte, que es el 11, dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Esta es la versión que yo leo, pero vemos acá la palabra. La palabra primero lo que hace es que, bueno, la palabra va por medio de un instrumento y tiene poder en sí. Y dice, la palabra no va a volver vacía. Entonces está llamando ¿a qué cuando se predica? Almas al arrepentimiento. Acá, almas al arrepentimiento, a que se arrepienta. Y si esta alma se arrepiente, justamente su palabra no vuelve vacía, sino que traen almas, como dije, al arrepentimiento. Y ese es el poder de la palabra. Golpea, 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 golpea. Y entonces da convicción de pecados al que está escuchando, al impío, como dice acá la palabra, al inicuo, como dice acá la palabra. Yo lo llamo incrédulo. Y yo estoy hablando acá, impío no significa, en este contexto, le está hablando Jeremías a Isaías. ¿A quién le habla? Al pueblo de Dios. Impío le está diciendo, ustedes son incrédulos, ustedes andan en camino malo, inicuo. Le está diciendo, arrepiéntanse. Entonces, ese arrepentimiento va a provocar el poder del Señor. Ese es el contexto que tenemos que entender. Pero si lo llevamos a salvación, porque muchas veces lo hemos llevado a salvación eso, también cuando hablas con poder de Dios, con autoridad, va la palabra, está en vos, pero vos te estás humillando, entonces no va a volver vacía. Y vemos que llega la palabra, golpea y trae alma al arrepentimiento. Ahí se ve el poder de Dios en la palabra. Y para eso es lo importante de la palabra, porque sin palabra, ¿con qué le vas a convencer de pecado? ¿Con qué le vas a martillar? Es imposible. Vamos a la iglesia, a ver, vamos a seguir a Dios. ¿Con qué? A ver, vos le tenés que mostrar el pecado, porque acá dice, deje el impío su camino. ¿Pero qué le estaba haciendo? Le estaba mostrando el pecado, el error. Dice, el hombre inicuo, sus pensamientos, su forma de pensar, un camino alejado de Dios, y le tenés que mostrar el error, el pecado. O si no, ¿cómo se van a arrepentir? Sin arrepentimiento nadie puede venir a Dios, dice la palabra. Sin arrepentimiento nadie va a Dios. Sin arrepentimiento nadie se vuelve de su camino. Nadie tiene comunión con Dios. Es imposible. Entonces lo que tenemos que mostrar es el error. ¿Y a dónde está la salida? ¿Quién es el que va a perdonar? Dios. Entonces le da convicción, el por qué le va mal en la vida, el por qué siente lo que siente, entonces le llevamos un camino de paz, de tranquilidad. Y ahí tiene que estar el instrumento preparado con la palabra para que no vuelva vacía. Para que no vuelva vacía. La palabra de Dios nunca va a volver vacía si está del otro lado escuchando alguien que cree. Entonces viene, provoca el poder, y viene esa alma al arrepentimiento. Y dice en 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20. Dice así la palabra: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No consiste solamente en palabras, sino en poder. Y el reino de Dios, por lo que entendemos acá, es poder y se tiene que sentir en cada uno. Tiene que transformar cada uno. O sea, no solamente el quebrantamiento, sino el quebrantamiento es un paso inicial para el arrepentimiento. Sino la transformación, eso es sentir el poder de Dios, porque se transforma mi alma, pasa del estado de opresión, de carga a liberación, a sentirse feliz. Entonces esto tiene que ir creciendo, ese poder de Dios, y como dice acá la palabra, se siente, sino en poder. Por eso habla de sentir. Entonces cuando dice, acá vuelvo a repetir, no consiste solamente en palabra, queda esto explicado así, que no solo son promesas bonitas que nunca llegan a tu vida, que nunca se concretan, sino que tiene que concretarse, tiene que haber una transformación, tiene que actuar el poder de Dios como actuó en Pablo, dice que la cual actúa poderosamente en mí, dice la palabra, poderosamente en mí, con poder. Entonces tiene que haber una transformación. Si hay poder, es que va a destruir el pecado. Es que cuando dice poder, dice que tiene autoridad contra los deseos
de Satanás, los pecados que invaden nuestro pensamiento cuando hay arrepentimiento. Y dice acá la palabra en Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Amén. Dice: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptaste, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, la cual obra en vosotros lo que creéis. Vemos acá la palabra que dice: no la recibiste como palabra de hombre. Y por eso agradecía, Pablo, porque creyeron, tomaron el mensaje. Y dice: no la tomaste como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y eso es lo que realmente es. Dice: la cual, dice, hace la obra en vosotros los que creéis. Entonces, acá está instando al que escucha la palabra del Señor a creer. ¿Para qué? Para que actúe. Y si vos no crees en la palabra, o no te arrepentís de tu incredulidad, porque digo, la incredulidad es que algunos dicen: no creer, pero yo creo. ¿La pones por obra? No. Entonces no crees, porque si creería la pondría por obra. Si vos crees que, te mandan a cerrar la ventana y crees que va a llover, vas a ir a cerrar la ventana, va a llover. Pero si no crees que va a llover, la vas a dejar la ventana abierta. Y entonces después, ¿qué pasa? Cuando llueve, pasan las consecuencias, entra agua en la casa. Así es más o menos la palabra. Si creemos, actuamos, obedecemos. Si no creemos, no lo vamos a hacer. Siempre se manejó así la palabra. Entonces, el que creía recibía el milagro y actuaba el poder de Dios. El que no creía, no actuaba, no movía ni un centímetro el poder de Dios. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pedir perdón. Tengo que confesar mi pecado. Tengo que confesar mi incredulidad. Porque justamente acá me está mostrando que el que está escuchando tiene que creer, o si no, no va a recibir. Pero para creer hay que arrepentirse de la incredulidad, hay que pedir perdón, hay que trabajar el pecado y hay que escuchar por sobre todas las cosas el consejo por la palabra. Porque cuando viene un consejo por la palabra, ¿qué te está diciendo? Que te arrepientas. Te está mostrando el error, el pecado. Pero si en eso ya fallás, no vas a tener perdón. Ya lo otro ni lo vas a escuchar, ni vas a tener en cuenta. Ni aunque venga, Jesucristo, ni un instrumento a nada, porque ya no le estás dando pie a nada, no le estás dando libertad a nada. Entonces, ¿qué pasa? Viene la palabra y no la pones por obra. No estás entendiendo, no estás tomando la cruz. Si no entendés, no tomás la cruz. Si no tomás la cruz, es imposible. Y si no tomás la cruz, por más que no entiendas, ¿qué te dice la palabra? Que tenés que tomar la cruz igual. Hasta que llegue a la comprensión, hasta que se te abra la cabeza, hasta que lo entiendas. Que estás en estado de pecado, porque el sentirse mal, ¿qué es? Es Satanás. El estar mal espiritualmente, ¿qué es? Satanás. El estar atrapado de tu pecado, ¿qué es? Satanás. Te tiene preso. Te tiene agarrado. Entonces, como le dijo a la hermana de Lázaro: cree y verás la gloria de Dios. Pero si no querés creer, ahí está el tema. Si no crees el instrumento, crea la palabra. Y dice Pablo acá: no lo tomaste como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. La palabra de Dios. Y si no crees al hombre, tenés que creer la palabra. ¿Esto es palabra de Dios? Sabemos que sí. ¿Tenían que de qué agarrarse lo que veían el testimonio de Pablo? Tal vez sí. ¿Por qué? Porque él tal vez sufría ceguera, sufría enfermedades, persecuciones, cárceles. ¿Y qué clase de poder estamos hablando que está con él si está encarcelado todo el tiempo persecuciones, luchado, en peligro de muerte, azotado? ¿Qué poder de Dios hablas? El poder de Dios no es protección en cuanto a lo natural.
El poder de Dios es sentir por dentro la tranquilidad, el gozo, la alegría en medio de la adversidad. Ahí está combatiendo lo que es presencia de Dios para destruir toda la opresión, toda la carga, toda la enfermedad, el abatimiento que se te viene de afuera. Eso es poder de Dios, lo de adentro, lo que se siente. No te está diciendo que no vas a sentir nada, sino dónde está el proceso, a dónde está la lucha, a dónde está el trato. ¿Cómo va a crecer el poder de Dios o cómo va a combatir si hay algo que no se opone? Entonces, no se puede hablar de poder de Dios, hermano, cuando no te sucede nada. Y eso hablan la mayoría de los predicadores y no entienden de lo que están hablando. Afirman que nada te debe pasar, nada te debe acontecer. ¿Dónde está el poder de Dios? Pablo, ¿qué dijo? En persecuciones, dice, en cárcel, en peligro de muerte, en enfermedad, en peligro de ladrones, y empezaba a dar testimonio de todo lo que estaba padeciendo. Uno que mira naturalmente, un predicador que entiende solamente lo natural, y estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿qué va a decir? No, eso no es poder de Dios. No es poder de Dios, por algo te sucede. No, esas son las persecuciones que forman parte del enemigo. Forman parte del camino, perdón. Pero por dentro uno siente el poder de Dios cuando se va humillando. Le va protegiendo, por eso va peleando, va combatiendo. Porque tiene convicción por la palabra, porque va sintiendo un poder, porque lo va transformando, porque sabe que si deja este camino solamente le espera tormento, no te espera salida, te espera tormento, te espera destrucción, te espera muerte, no te espera de ninguna manera salida. Porque lo único que podemos hablar de salida, hermano, es cuando nuestra alma está libre. Y no vamos a hablar de lo económico porque eso, no vamos a hablar de cosa natural porque eso de nada sirve, hermano, si no está la presencia de Dios. El que combate, combate, hermano, y esto se siente por dentro. Eso es poder de Dios, gozo, paz, alegría, paciencia, benignidad, y eso tiene que actuar primeramente en nosotros, y eso es lo que nos va a llevar a hablar del poder de Dios, cómo nos da esa resistencia contra la opresión que viene del enemigo del mundo y que nos quiere destruir, que nos quiere apartar del camino. Nos da la fortaleza espiritual, la transformación de nuestra vida. Entonces ya no vamos a huir del enemigo, sino que vamos a combatir, a destruirlo. Cuando lo descubrimos, como David hizo. David no corrió de Goliat. David lo que hizo primero es enfrentarlo. Venía el enemigo, pero él también fue a su encuentro. No salió corriendo. Entonces ahí se ve la actitud de un creyente que toma la cruz, que no huye, sino que se enfrenta al enemigo para destruirlo. Y así también tiene que ser uno en el camino del Señor. La misma actitud de David, el mismo ejemplo de David, enfrentarlo, como los valientes de David que tocamos hace poquito. Los valientes de David enfrentaban y mataban mucho. Dice que a uno se le pegó la espada en la mano, dice, de tanto matar. Y después el que defendió también terreno de lentejas, dice, que mató tanto que el resto del pueblo solamente vino para recoger el botín. Él solo lo mató. Vino para recoger todo el botín, sacarle todo lo de valor del enemigo. Entonces, así también nos da la victoria. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos las riquezas que nos quiere arrebatar el enemigo, que nos quiere sacar o que todavía no lo tenemos. Entonces eso se llama sacar el botín. Al enemigo vencido, arrebatarle algo que nos pertenece por promesa a nosotros en nuestra vida. Entonces a partir de ahí entendemos que el poder de Dios siempre va a enfrentar al enemigo. No va a huir, como dijo la Sulamita. Levántate, Aquilón, y ven a otro. Y dice también, soplá en mi huerto. Entonces, vemos, despréndase sus aromas. Entonces, ¿qué aroma va a haber? Aroma a la fragancia de Cristo. Soplad de mi huerto, en mi jardín. Que sople, que lo único que va a salir es el gozo, la paz, la alegría. Por más que vengan esos vientos recios, esos vientos que quieren destruir nuestra vida, que quieren derribar, lo que va a desprender es el aroma a Cristo. Porque cuando hay humillación, ¿qué se va a desprender? Gozo, paz, alegría, la transformación de mi vida, el proceso que ha entrado a mi alma, o sea, en mis pensamientos. Cuando soplan esas tempestades, van a salir la paz, van a salir la tranquilidad, van a salir en ese momento de conflicto la mansedumbre, la paciencia, soportar a los insoportables, tener ese equilibrio, como dijo Pablo, comportado varonilmente. Esto habla de pelear, de batallar, de tener equilibrio. Como dice la palabra también,
templanza. La templanza es un carácter moldeado, no como un chiquilín que grita, que patalea, que llora, que quiere su caprichito. No, eso no. Dice, comportado varonilmente, ser templado. Y este carácter lo va a tener solamente el que se va humillando. El que va confesando sus pecados, ese va a tener la transformación y va a experimentar este poder de Dios de la cual hablamos. Amén.